Hablar de este y otros temas, déjenme precisamente darle la bienvenida a dos maestros a quienes respeto y admiro. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Vamos a dejar la víbora chillando, mi querido Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, querido Vicente, aquí listo. Me encantan los temas que están sobre la mesa. Listo. Bueno, pues vamos, déjame saludar también al doctor Víctor Aramburu, conductor de espacios informativos en Capital 21, el canal 21, el canal de la Ciudad de México, doctor en políticas públicas, analista y también miembro de estas mesas de diálogo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Vicente, buenas tardes. Pues un abrazo y qué gusto coincidir aquí con Jaime. Pues va a estar buena la plática, sobre todo acerca de los caciques o excaciques culturales que andan ahí quizá teniendo pues una suerte de anemia de chayote, ¿no? Porque pues ya andan desvariando y se les ve que los pies de barro que tenían pues se les están rompiendo y bueno, y a lo mejor eso incluye también un poco a Sabina, ¿no? Que pues hay cierta analogía entre estos tres personajes. Y lo puse sobre la mesa porque te leía, Víctor, hace rato en Twitter hablando precisamente de Sabina, ya me darás tu opinión. Maestro Jaime Hernández, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, hay que ser cuchillito de palo, porque si unos no vieron la mañanera de hace 3 meses, en la que el presidente exhibe a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause, pues espero que hayan visto la de hace un mes. Y si no vieron la de hace un mes, ojalá que hayan visto la de hoy. Pero no podemos entender lo que está ocurriendo en nuestros días sin poder estudiar un poquito, al menos informarnos un poquito de lo que significan estos personajes en esta cruzada de la derecha, de los conservadores, para reclamar, para reconquistar el poder. Ojalá que la boca se me haga chicharrón. Mi querido Jaime, te escucho. Híjole, ¿por dónde empiezo? Porque este es un tema que a mí me fascina, ¿no? Es el eterno debate sobre el papel que han jugado los ilustrados, o como dice Víctor Aramburu, los caciques culturales, que me parece una muy buena definición, pero no solamente en el caso de México, Vicente, en la historia de la humanidad. Tú sabes que desde los años de la Ilustración en el siglo XVIII, los ilustrados se convirtieron en los principales garantes y defensores del status quo, del establishment, ¿no? Fueron ellos los que en buena medida fueron los responsables de preservar la desigualdad que nos sigue aquejando. Fíjate, desde el siglo del siglo de las luces, ¿no? Todos ellos eran los intelectuales orgánicos de aquella época que se aliaron con las monarquías, con la iglesia, para mantener a las clases trabajadoras sometidas, a los campesinos, que se oponían junto con el Estado a la iglesia a un proceso de alfabetización, ¿no? Algo así parecido, no sé si les suene, como los intelectuales orgánicos durante la época de Enrique Peña Nieto se sumaron a esta campaña para joder el sindicato de maestros de educación, establecer un nuevo modelo de educación más ad hoc con este modelo neoliberal. Entonces, los intelectuales orgánicos siempre han estado ahí, ¿no? Para ser los grandes cómplices de la desigualdad de hoy. Y es fascinante porque hay que tener en cuenta una cosa. Enrique Krauss habla del problema que trae el poder absoluto. Pero Krauss ha sido un eterno aliado del poder absoluto. Y tú sabes que el poder absoluto tiene este gran poder de imponer la cultura a través de estas correas de transmisión que son los intelectuales, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, Enrique Krauss habla y lanza estas peroratas
pensando que la gente pensante en México, los periodistas, otro tipo de intelectuales, la gente que ha estudiado y leído, se ha preocupado por estudiar el pasado y el presente del mundo y de México, pues no se percata del tremendo dislate, del tremendo despropósito de su discurso contra el poder absoluto que él ha defendido. Él ha formado parte de ese poder absoluto. Y entonces, claro, Aguilar Camín es un poco más de lo mismo, es un poco más de lo mismo, es de estos intelectuales que se beneficiaron durante largo tiempo, ¿no? Desde la época de Salinas, con sus contratos, todo esto, ellos han formado parte de ese poder absoluto, de ese poder corruptor, ¿no? Han sido formado parte de esta entraña corrupta que hizo, creo, revistas, creo libros, creo toda una narrativa, libros, en los que prácticamente no hay ni una sola crítica precisamente contra el papel de los intelectuales. Hay un fabuloso libro que yo recomiendo, déjame ver por aquí. Este es un libro, no sé si alguna vez lo he presentado, se llama La lucha por la desigualdad, que realmente es una, miren la caricatura que está aquí, ven a un noble que va a lomos de un pobre campesino cruzando un charco, ¿no? Entonces, desde entonces, los nobles y los intelectuales se esmeraron mucho. Este libro se llama La lucha por la desigualdad. Es una historia del mundo occidental en el siglo XVIII. Es una obra que recibió un premio de ensayo y está escrita por Gonzalo Pontón, un gran historiador que se remonta precisamente a la época del siglo de la Ilustración para demostrar que el papel de los intelectuales orgánicos siempre ha sido realmente infame, infame. Así es que yo por eso desconfío mucho de este tipo de personajes. Ahora, pasando al caso de Joaquín Sabina, que también yo lo vi ayer, Vicente, y me llamó muchísimo la atención este discurso de Joaquín Sabina. Y fíjate que tú sabes que yo fui corresponsal durante muchos años en España. España, fíjate nada más lo que es la gran paradoja de España. Cuando se termina, no porque los españoles hayan derribado al dictador, el general Franco, sino porque se muere en la cama. Por eso le decía el inmorible a Francisco Franco. Cuando se muere Francisco Franco, viene un proceso de transición impulsado por Juan Carlos, el rey Juan Carlos, y por Adolfo Suárez, que fue el primer presidente, el primer ministro de la transición, y es cuando se juntan el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Popular, todos los conservadores y la izquierda, y deciden que, bueno, pues hay que iniciar un proceso de transición democrática. Y en ese proceso, la izquierda en España, con Felipe González al frente de ello, deciden renunciar al marxismo y al leninismo. Y entonces se presentan a sí mismos como miembros de esta socialdemocracia exquisita, como muchos le llamaban la socialdemocracia del caviar, ¿no? Que era un poco también lo que pasaba con los franceses, con François Mitterrand. Bueno, en realidad la izquierda española nunca ha sido en realidad de izquierda. O sea, ha sido una izquierda bastante sui generis. La izquierda que realmente representaban Marcelino Camacho o Julio Anguita, que ya murió, esa izquierda nunca encontró un terreno fértil en España. Ya ves lo que le pasó a Podemos, cuando quiso romper este esquema bipartidista que forma parte de esta parte que yo llamo el franquismo sociológico, ¿no? Que está dividido siempre entre la derecha y la izquierda en estas dos trincheras. Por eso López Obrador dice que en España no la abandonará el franquismo, porque en realidad sigue perviviendo esta suerte de franquismo sociológico. Imagínate, si tú le dices esto a un español, te va a decir, oye, pero qué cosas, qué barbaridad, qué tontería estás diciendo. Pues es cierto,
Y este bipartidismo que nace de este franquismo sociológico vapuleó a Podemos, hizo hasta lo imposible por destruirlo con ataques a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, y finalmente siguen anclados en este franquismo sociológico. Entonces, te he dado el contexto para que entiendas tú las palabras de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, un hombre que ya está prácticamente, hay que decirlo, Joaquín Sabina es un hombre que practicó la izquierda desde un escenario y es, por lo tanto, una izquierda de escaparate, ¿no? De pose, ¿no? De impostura, ¿no? Él dice que le duele, que le rompe el corazón la izquierda en América Latina, pero francamente yo creo que Joaquín Sabina no tiene ni puñetera idea, y se lo digo con todo el respeto y afecto que me merece como artista, porque considero que es un gran artista. Pero Joaquín Sabina anda un poco desbrujulado, y además porque sus juicios de valor llevan este tufo de petulancia, de arrogancia que siempre llevan consigo los españoles cuando hablan de América Latina en general y México en particular. Yo siempre les he dicho a los españoles, les digo, oigan amigos, ustedes siempre han presumido de que nos descubrieron, ¿no? Pero yo no conozco un pueblo tan ignorante de la realidad de México y América Latina como España. Y lo digo con conocimiento de causa porque fui corresponsal 15 años en ese país, donde tengo amigos entrañables. Entonces, este elevado déficit de conocimiento de lo que es realidad de hoy en México con Andrés Manuel López Obrador, de Colombia, con el señor Gustavo Petro, de Brasil con Lula, ¿no? Y toda esta gente en Honduras, Xiomara Castro. Este desconocimiento, a mí me sorprende muchísimo por ello que Joaquín Sabina se salga con este tipo de dislates, ¿no? Y entonces dice uno, caray, ¿por qué, Joaquín, no te das una vueltecita por acá? Visita Colombia, visita México, interésate por lo que pasa en México. Yo creo que Joan Manuel Serrat ha tenido más curiosidad que Sabina por aproximarse a esta nueva realidad, porque desafortunadamente a mí, fíjate, a mí que yo he querido mucho España, a pesar de su arrogancia, a mí me rompe el corazón que el estado del bienestar español, que surgió con la transición, hoy está hecho garras. El sistema sanitario es un asco. Los pobres ancianos, los pensionistas mantienen a sus nietos. El mercado inmobiliario ha jodido muchas de las economías, el mercado laboral, la industria eléctrica, ha secado los bolsillos. Entonces, cuando yo escucho a Joaquín Sabina que dice, a mí me rompe el corazón la izquierda en América Latina, a mí me rompe el corazón ver cómo España y sus líderes políticos han sido incapaces de hacer lo que está haciendo López Obrador. Por ejemplo, fajarse los pantalones y decirle a empresas como Iberdrola, no señores, aquí no. Aquí no voy a permitir que ustedes esquilmen a los más jodidos, a los más pobres, porque para eso estoy yo aquí. Entonces, yo creo que esto te da una idea, en el caso de Sabina, de la tremenda arrogancia, de la tremenda miopía. Claro, seguramente porque yo he visto que mucha gente del PAN está tuiteando estas declaraciones de Joaquín Sabina para decir, ¿ya ven? Hasta Joaquín Sabina condena esta forma de izquierda que nos está convirtiendo a todos en Venezuela. Pues sí, pero realmente todos estos del PAN, a mí me la refanfinflan, la verdad, porque yo sí fui a la escuela, yo sí fui a la universidad, yo sí leo, yo sí leo. Así es que, ¿por qué, dime tú, Vicente, te provocó esta reacción en ti? Porque tú tienes una mente curiosa, estás estudiando, estás viendo el mundo, ves lo que está pasando en México y dices, chinga, ¿qué le pasó a Sabina, no? ¿Qué bulbo se le fundió?
¿no? Entonces, yo creo que, pero esto no lo van a hacer en Televisa, querido Vicente. Esta curiosidad tuya no la van a tener en Televisa, no la van a tener en Televisión Azteca, a pesar de que en Televisión Azteca como que se están metamorfoseando, ¿no? Así es que, y no quiero monopolizar el micrófono, y para que también comente nuestro querido Víctor Aramburu. No, mi querido Jaime, qué vuelta nos has dado, qué interesante lo que comentas. Y mi querido